Gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que tú nos has concedido para que lo disfrutemos. Gracias por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, por la lluvia que cae. Estas son cosas materiales, pero te damos gracias por el regalo más grande que tú nos has dado. Un regalo que es no solamente el más grande, sino eterno, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. En esta mañana, Padre de la Gloria, te doy gracias también por la palabra escrita, la cual vamos a impartir para gloria y honra de tu nombre y para nuestra edificación, esperando, Padre de la Gloria, que tú le des el crecimiento a la misma. Y que esta semilla incorruptible que es tu palabra caiga en buen terreno, que son nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a considerar unas escrituras que ya todos conocemos, que hemos ministrado sobre ellas, pero para poder desarrollar el mensaje con la inquietud que yo he tenido en estos días, pues me es necesario citar esta escritura. Efesios capítulo 4 y del verso 17 en adelante. En lo que las buscan, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita entender el momento profético que estamos viviendo. Y aunque nosotros, los creyentes, no sabemos el día ni la hora en la cual Jesucristo ha de regresar para llevarse a su iglesia, aunque Él dijo que nadie sabe el día ni la hora, con el permiso de Jesús yo voy a decir a la hora que Él va a venir. Y lo dijo Él mismo, dijo a la hora menos pensada. A la hora menos pensada. Y estas advertencias están para la iglesia porque el enemigo que tiene bajo su control lo que la Biblia le llama el mundo, sería bueno, provechoso para cada creyente estudiar a la luz de las Escrituras todo lo que compone ese mundo en el cual Satanás es el príncipe. Así lo llamó Jesucristo. Ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, no conmigo, nada tiene en mí. Eso lo pudo decir Cristo, nosotros no. Porque en nosotros todavía hay algo que pertenece al diablo. Y es el pecado que está en esta carne. Por eso es que Pablo dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Y por esa razón tiene que cumplirse la palabra dicha por Dios allá en Génesis, que le dijo a Adán, del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. O sea, este cuerpo tiene que ver corrupción y el día, ni la hora, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero ese momento va a llegar para cada uno de nosotros. Me refiero a la muerte física. No sabemos. Por eso Dios nos tiene prometido lo que nuestros ojos físicos pueden ver y lo que no vemos con nuestros ojos físicos, no podemos palpar. Es lo que Dios nos tiene prometido, que son todas las cosas que Él tiene, que son eternas. Por eso en 2 Corintios capítulo 4 y en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros tenemos que entender con esa escritura y otras más de que nosotros somos peregrinos y extranjeros.
Y hay muchas cosas que tenemos que aprender y una de ellas es la mayordomía, ¿no? Entonces, ¿la mayordomía de qué? Bueno, no solamente de las escrituras, pero la mayordomía, un mayordomo es aquel que está administrando los bienes que pertenecen a otros. Y hay veces que se nos olvida o por falta de conocimiento, por ejemplo, el factor tiempo. Tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo. ¿Por qué? Porque como dijo ahorita, el enemigo usando el mundo y todo lo que envuelve, lo que tiene que ver con el mundo, nos distrae. Y hay veces que nos acordamos de Dios. Yo no me voy a referir a ustedes. Nos acordamos de Dios el domingo, que es el día de la reunión. Pero durante la semana, inclusive, hay hermanos que se congregan martes, jueves, domingo, 3 días a la semana, otras congregaciones se congregan más. Y hay muchos hermanos que después de la reunión, usted le pregunta, ¿y qué? ¿Te reuniste? Sí, esa reunión estuvo gloriosa, muchachos. ¿Y de qué hablaron? Pues, y ahí pegaste a patinar en la mente, pues, yo sé que estuvo buena. Y hay un principio bíblico que Dios se lo dijo a Josué en el capítulo 1. Dios le dijo a Josué, capítulo 1 de ese libro, nunca se aparte de tu boca. La boca se usa para hablar. Una de las cosas que se usa la boca, ¿no? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en esa palabra que tú tienes. Porque haciendo estas cosas, todas las cosas te van a ir bien. Y una de las cosas que, pues, le doy gracias a Dios, que no es que usted va a dejar de trabajar para estar 24/7 leyendo la Biblia, pero Dios nos ha dado la capacidad para que de lo que usted lee, sea 20 minutos, media hora, lea un capítulo, 2, pues Dios nos ha dado una mente que mientras estamos haciendo otra cosa podemos ¿qué? Meditar en esa palabra. Y ahí es donde cuando meditamos, a lo mejor cuando usted leyó no entendió todo, pero tenemos de parte del Señor que nos prometió al Espíritu Santo que nos iba a ¿qué? A recordar todas las cosas. Él dijo, tomará de lo mío y se lo hará saber. Los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y en el tiempo que estamos viviendo, el enemigo, usando muchas cosas del mundo que nos hace ver que sin una, hablando aquí de Puerto Rico, que sin una gobernadora como la que fue electa por el pueblo, Puerto Rico iba hacia el abismo. Entonces, eso nos hace ver las noticias que recibimos por el radio, por la prensa escrita, que tenemos que tener cuidado porque entonces ponemos nuestra confianza en los políticos. Pero hermano, no importa quién llegue a la gobernación de este país, del mundo entero, a la legislatura, al Senado, a las alcaldías, no importa. Este mundo tiene fecha de expiración. Y que cada día vamos a ver las cosas que van a ir de mal en peor. Cuando Luma llegó a Puerto Rico, ¿qué dijo Pierluisi que era el gobernador? No va a haber aumento. ¿Cuántos aumentos han habido? Ahora aprobaron otro ya. Ya aprobaron el último ahora. Porque el único que promete y cumple lo que promete es Dios, hermano. ¿Entiendes?
Pero el político, por congraciarse con el pueblo y para buscar votos, pues nos mienten. Por eso, léanse con cuidado Jeremías 17, léanlo completo. Jesús dijo, guardaos de los hombres. Él no habló ahí de los falsos profetas, él generalizó. Guardaos de los hombres. Porque nosotros, aunque somos creyentes, por más crecimiento espiritual que tengamos, tenemos que aprender a depender de Dios. De Dios. Y la iglesia, desde el siglo IV en adelante, cayó en degradación, y esa degradación ha ido en aumento. Pero si Cristo viene a unirse con una iglesia, como dice en Efesios 5, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, en el día de hoy, ¿dónde está esa iglesia? Entonces uno dice, bueno, pues entonces Cristo no va a venir. Bueno, ante esta preocupación, tenemos que ir a ver lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en el capítulo 3 y verso 21 del libro de los Hechos. Pedro dijo que era necesario que los cielos retuvieran a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Nosotros estamos viviendo, los creyentes, tiempos de restauración. ¿Y qué significa la palabra restaurar? Es volver a poner en el estado original aquello que perdió la forma del estado original. Y es lo que dice Pedro, que el juicio de Dios iba a comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios primero. O sea, Dios está examinando la iglesia y nos está advirtiendo de qué tenemos que cuidarnos, a qué tenemos que renunciar y qué es lo que tenemos que recibir. Por eso el que tiene bienes de este mundo, como dice Pablo, disfrútelo. Pero como si no lo estuviera, porque todo va a perecer, todo. Dios tiene para la iglesia, para su pueblo, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde va a morar la paz, la justicia, donde no va a haber más llanto, más dolor, toda lágrima será enjugada. Y esa situación, ese estado, lo anhelamos, pero aquí en este mundo no lo vamos a encontrar. Eso lo vamos a encontrar cuando estemos con el Señor. ¿Ok? Entonces, yo estuve hablando, va poco, con un hermano en Cristo que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, y él entiende que las cosas no están en la iglesia como deben de estar. Yo le dije, bueno, me dice, pero ¿quién le va a dar frente a ese monstruo que tenemos? Refiriéndose al sistema que está corrompido. En Apocalipsis 21, Jesús dice, o el Espíritu Santo dice a través de Juan, que escribió ese libro, lo primero que dice es que los cobardes, los incrédulos, lo voy a dejar ahí, no van a poder entrar. ¿Y por qué traigo esto? Porque Jesús, cuando estaba hablando de Juan el Bautista, y esto está en el capítulo 11 de Mateo, que dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y ahí en adelante se anuncia que el reino de los cielos. ¿Y quién es que va a arrebatar el reino de los cielos? Dijo Jesús,
los valientes, no son los cobardes. Y cuando uno está ministrando la verdad, no solamente en las reuniones, sino donde quiera que Dios nos abra puertas, nosotros tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Jonito, mueve el abanico para allá, para columna y baluarte de la verdad. Por eso tenemos que entender que vamos a recibir el desprecio de muchos. Van a hablar mal de uno. Van a decir cosas que no son. Y esto no lo espere de los inconversos, sino de ese pueblo que numéricamente hablando es mucho, está sometido a un sistema religioso. Y como no entienden porque han endurecido su corazón, pues entonces los que estamos mal somos aquellos que queremos estar en la plena voluntad del Señor. Y yo soy de los que creo que nosotros estamos viviendo en tiempos de restauración. Le he hecho la exhortación varias veces, como ustedes tienen buena memoria, me van a dar la razón, que yo les he dicho a ustedes que estemos preparados porque no sabemos cuándo ni dónde Dios nos va a abrir una puerta para que nosotros hablemos. Mi última experiencia, la semana antipasada, fui a Cono de Pájaro, porque estoy teniendo medio problema con el plan médico, las tarjetas y eso. Me pusieron el médico primario que no es. Y cuando voy, conseguí al que yo quería, a un oficial de Triple S. Ya yo alto, el delgado. Y yo fui donde él, lo saludé a pedirle orientación, me está pasando esto y esto. Para hacerle la historia corta. Se abrió la puerta para hablar y él comenzó a hacerme preguntas sin identificarse como creyente. ¿Por qué? Porque al final él me dijo, yo le estoy orando a Dios porque yo tengo que aprender. Yo tengo 9 años convertido y yo sé que yo tengo que aprender mucho y le estoy pidiendo a Dios que me vaya enseñando y que si lo hace a través de hermanos que yo no conozco, como hoy que te conocí a ti, que yo no sé quién tú eres, me señaló. Y es uno que está buscando. Y esa experiencia yo la pasé. Y de hecho, me habló cosas que yo dije, este es un buscador. Porque me hizo la pregunta, ¿qué tú crees de los apóstoles hoy en día? ¿Existen o no existen? Pero la pregunta más difícil que yo entiendo que él me hizo fue la siguiente. Me digo, bueno, ¿y los que están en el sistema religioso son salvos o no? Son preguntas que uno tiene que, para contestarlas, tú no te puedes dejar llevar por los sentimientos. Si tú no estás muy seguro, es mejor, mira, por ahora no te puedo contestar esa pregunta. Pero lo traigo para que veamos la necesidad que tenemos de prepararnos, no para nuestro propio bien. Repito, porque el día menos pensado Dios nos va a abrir puertas que no sabemos dónde y con quién. Y yo sé que hay hermanos y hermanas que se están dando cuenta de la crisis que hay en el llamado pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios está
permitiéndonos vivir tiempos de restauración. Tenemos que dejarnos llevar por Dios, que nos está llevando al estado original de lo que es la iglesia. Por eso el que viene al Señor, tenemos que aprender a desaprender primero para luego aprender. Porque hay muchos que vienen al Señor, no, muchachos, son unos sabiondos. Pero cuando tú los examinas, saben cosas conforme al sistema religioso, no conforme a la visión que Dios nos quiere traer y no conforme a la visión que tuvo el apóstol Pablo cuando frente al rey Agripa, presentando su defensa, le dijo, después que le dio el testimonio de lo que le había pasado camino a Damasco, le dijo, yo no fui rebelde ¿a qué? A la visión celestial. Yo le he preguntado a muchos, se lo he dicho a ustedes muchas veces, le he preguntado a muchos, inclusive a pastores, ¿cuál fue la visión que tuvo Pablo? Que él no fue rebelde a esa visión. Me hablan de la mitad de la visión. Yo, no, háblame de la visión completa. Bueno, Pablo tuvo la visión de Cristo. Bueno, se encontró con Cristo, Cristo lo encontró a él. ¿Pero qué más? No saben. Y tan fácil que es para detectar esto, porque ¿a quién perseguía Saulo? A los creyentes. ¿Y cuál fue la pregunta que le dijo Pablo, Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y usted comienza a pedir el entendimiento al Señor, que perseguir a la iglesia, a un creyente, es lo mismo que perseguir a Cristo. ¿Por qué? Bueno, Pablo siguió teniendo esa revelación progresivamente. Por eso es que él luego escribe en Efesios capítulo 1 y versos 22 y 23, que Dios dio por cabeza a Cristo a la iglesia en todas las cosas. Y hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo. Eso como que es difícil entenderlo, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, cuando usted lea Colosenses capítulo 3, Pablo dice, el mismo Pablo que escribió Efesios, dice que Cristo es el todo en todo. Lo que quiere decir es que Jesucristo en su cuerpo se sigue dispensando en una medida para un miembro, en otra medida para otro miembro, en otra medida de él, de todo lo que él es, en otro miembro. No todo lo que es él le da la revelación a un miembro, sino que la revelación de lo que es Cristo, él la da al cuerpo. ¿Para qué? Porque él quiere que como cuerpo orgánico entendamos siempre y vivamos siempre entendiendo que nos hacemos falta los unos a los otros. Y esto está bien claro en 1 Corintios 12, cuando Pablo trae la analogía del cuerpo físico. En el capítulo 12 y verso 13, cuando habla de todos estos miembros que son diferentes, hacen diferentes funciones, pero que todos pertenecen a un cuerpo, en el verso 13 él dice, así también, no habla así también la iglesia, él dice así también Cristo. O sea, que Cristo tiene muchos miembros en su cuerpo funcionando, pero no se manifiesta a plenitud en un miembro, sino se dispensa y le da. Por eso es que en Romanos capítulo 12 y verso 3, Pablo dice, digo pues a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque así como en el cuerpo hay muchos miembros, así también en la iglesia, que es un cuerpo orgánico,
tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y una de las cosas que me dijo este hermano es que, sin que yo le explicara en lo que él me hablaba, que él no cree en los títulos. Esos títulos es lo que nosotros damos. Este es apóstol, aquel es evangelista, este es pastor, aquel. Esas son funciones. Funciones. Un pastor, usted va a reconocer que es un pastor puesto por Dios de acuerdo a la función, no como él se quiere identificar. Yo soy pastor. ¿Ok? Usted va a, como dice en Hebreos 13, considere cuál haya sido la fe de tal persona y su conducta, para entonces imitar su fe. ¿Estás dando el fruto de pastor según la Biblia? El apóstol, el evangelista, etcétera, etcétera. Y hoy hay muchos que están en esas posiciones en la iglesia, lamentablemente no porque Dios los haya puesto, sino porque ellos mismos se han puesto, o llegan a una congregación donde si es una persona que tiene buena preparación académica, tiene buena fraseología, el pastor lo va observando y dice, y la iglesia, este hermano cualifica para. Yo tuve una reunión una vez, un grupo a cargo de 52 hermanos. Cuando vino la palabra del acoyuntamiento que está en Efesios 4. El pastor dijo, yo no voy a enviar a nadie para que usted se presentó a los líderes, y ahí estaba yo. Digo, cada uno usted se va a ir con el líder que usted entienda que debe estar. El grupo mío llegó a 52 hermanos. Con el tiempo, uno de los ancianos fue y visitó a otro hermano que ha estado estudiando toda su vida, todavía ya no se ha jubilado porque no quiere y sigue estudiando. Él es el que está a cargo de todos los maestros en las escuelas. ¿Cómo que se llama eso? Hay otra palabra. ¿Ah? Director. Muchacho muy capaz, inteligente, pues estudió mucho. Pues este anciano fue y lo visitó a él para que él se hiciera cargo el grupo que yo tenía, porque yo era una persona que no tenía escuela y él entendía que él, por los estudios que tiene, pues cualificaba para hacerse cargo del grupo. Cuando ese hermano recibió esa noticia, porque este hermano fue a visitarlo a la casa de él, ese fue a Frankie, fue que visitaron para que cogiera el grupo que yo tenía. Eso sirvió para que Frankie dejara de congregarse, porque él entendió que eso no era de Dios. Y bíblicamente en 1 Corintios, Pablo lo dice, ¿dónde está el sabio de este siglo? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría de este mundo? Pero él le dice a los corintios, entiendan que entre muchos de ustedes, la mayor parte, son personas sin letra. Por ejemplo, en el día de hoy, en la fecha que estamos viviendo, el apóstol Pedro no servía para ser un apóstol. ¿Por qué? No, porque Pedro nunca fue a la escuela. Juan eran hombres sin letra. Pero el día de hoy no servían. Pero no entendemos
Pues no acabamos de entender que esto no depende de la sabiduría humana, terrenal, sino que esto depende todo de Dios, que después que nos convertimos a Cristo, Él no nos ha dejado solos. Él se dispensó entonces en nosotros como el Espíritu dador de vida. Y Él es el que nos revela todo lo que es de Dios. Según 1 Corintios 3, léanlo completo para que usted vea. Y esto, yo sé que usted lo sabe, pero hay que repetirlo porque la fe viene como resultado por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos de estas cosas. Y a veces pensamos, bueno, yo no puedo saber más porque le doy el tiempo que yo le doy para la lectura de la Biblia es bien poco. Así es que otros hablen por mí. Pero sabe que si en ese poco somos fieles, entonces sobre mucho Dios nos va a poner. Nos va a poner. Y de yo ir a resolver una situación que tenía, me podía coger 15 o 20 minutos. Cuando yo miré el reloj, llevamos allí hablando 2 horas y media. Se quedó con mi número de teléfono. Tengo que sacar copia del CD mío para llevarle uno. Él es técnico de sonido. Me dijo dónde se congregaba. Después cuando él comenzó a hablar, porque al principio pues me dijo algo y me dejó que yo hablara porque él me estaba estudiando a mí. Y esa es la actitud que él tiene, porque él le ha pedido a Dios, Señor, yo quiero que tú me hables, además de las escrituras, a través de siervos tuyos que no me conocen a mí ni yo a él. Pues ese día él pasó esa experiencia ahí. Y yo pasé la mía también. Y le doy gracias a Dios, la gloria de Él. Yo digo esto no para gloriarme, sino para confirmar de lo que muchas veces yo he dicho a ustedes. O sea, ¿para qué nos reunimos? Bueno, venimos a alimentar del pan espiritual que es la palabra, porque, repito, no sabemos el día, la hora, el lugar, con quién se va a ver puertas. Dentro de esas puertas abiertas puede abrirse una puerta de rechazo para nosotros. Pero no nos podemos acobardar. Eso es parte de Filipenses 1:29. Pablo dijo, a vosotros es dado a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Si estoy diciendo las citas mal, me avisan para corregir. O sea, tenemos que padecer, pero vamos a padecer porque estamos creyendo que estamos en tiempos de restauración. Y repito, tenemos que sacar de nuestro sistema todo aquello que nos enseñaron y que no pertenece al diseño de Dios. ¿Ok? Al diseño de Dios. Y a medida que Dios nos está y nos sigue alumbrando, y que hoy veo un poquito más que ayer, mañana veré un poquito más que hoy, tenemos que tener cuidado, y eso lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, porque podemos envanecernos. Entrar el orgullo en uno. Eso es un peligro. Efesios 4 y verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué?
de su corazón. Me voy a tener un poquito ahí. Por la dureza de su corazón. Si usted lee Marcos capítulo 4, donde se va a encontrar la primer parábola que Cristo habló, te dice que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Refiriéndose él que el sembrador le era él mismo. Por eso en esa parábola él nos dijo, voy a comparar el reino de los cielos como las demás parábolas. No podía decir eso porque todavía él no tenía discípulos que creyeran en él, discípulos que lo siguieran. Él primero tiene que sembrarse como la semilla en los corazones, porque ahí en Marcos 4 hay 4 tipos de terreno, que son nuestros corazones. Está la semilla que fue sembrada. La semilla es la misma, fue sembrada entre espinos. Otra en pedregales, otra entre espinos y abrojos, pero la última fue sembrada en un buen terreno, que ese es el corazón nuestro, que al recibir esa palabra la creímos, Dios comienza a darle crecimiento y comienza ahí a verse el fruto. El fruto. Y aquí habla de muchos que han perdido la sensibilidad a las cosas espirituales por la dureza de su corazón. El sistema religioso es algo que todo aquel que está metido ahí de pies y cabeza, máxime los pastores, se creen que son la última Coca-Cola en el desierto y que ellos son intocables, que a ellos nadie les puede enseñar, que ellos están para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguen con esa creencia, y cuando uno le habla palabra de revelación y por revelación, tú estás mal, porque el corazón se le ha endurecido. Y es un peligro, hermano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, que el orgullo, que la arrogancia, tenemos que detectarla para echarla fuera en cada uno de nosotros. Porque Jesucristo nos lo dijo a tiempo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Y por más crecimiento espiritual que yo tenga, yo tengo que entender que siempre voy a necesitar del cuerpo, de los hermanos, y no solamente los que se reúnen aquí conmigo, sino de los hermanos, hijos de Dios que se congregan en otros lugares y que Dios los puede usar para ayudarme en lo que todavía yo no entiendo. Por eso tenemos que estar en nuestro diario vivir entendiendo, Señor, hoy te necesito más que ayer. Yo quiero seguir aprendiendo. Dame un buscador. Porque tú dijiste, el que busca, encuentra. Y en todo esto, vamos a ver la importancia de las reuniones. De las reuniones, porque ¿para qué nos reunimos? Fíjese lo que dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, donde había aquella división entre la iglesia de Corintios, y él tuvo que resolver el primer problema que Pablo resolvió,
y enderezó a estos hermanos fue en la división que había. Yo soy de Pablo, yo de Cloé, yo de Cefa, yo de etcétera, etcétera. Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Murió Pablo por ustedes? Y dijo, ¿quién es Pablo y quién es el colaborador de él? ¿Cómo se llamaba? Que llegó de Antioquía, que era un hombre poderoso en la palabra, pero que Aquila y Priscila lo tuvieron que coger aparte, porque solo él sabía del bautismo de Juan, pero no el de Cristo. Apolo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Entonces Pablo dice, nosotros somos servidores de ustedes. Miren, un apóstol. Pablo nos dijo, estamos aquí para que ustedes nos sirvan. Porque él está imitando a Cristo, que vino no para que le sirvieran, sino para qué, para servir. Pablo fue un imitador de Cristo y Pablo dijo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores de ustedes. Yo puse el fundamento, pero ¿qué hizo Apolo? Regó. ¿Qué quiere decir que regó? No es que Pablo puso el fundamento que es Cristo y ahora viene Apolo a hablar de otra cosa. No, no, no. Apolo cogió esa palabra que ministró Pablo para fundamentar a estos hermanos en el verdadero fundamento que es Cristo. Entonces, Apolo le dio un seguimiento a la misma palabra. Yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento, quien lo da es Dios. Por eso es que no basta con ustedes escucharme bíblicamente. Es que cuando se termina la reunión o antes de yo comenzar a ministrar, qué bueno sería que se dé un hablar entre todos de lo que Dios nos ha dado. Que esa semilla se riegue entre nosotros mismos, porque dentro de ustedes hay algunos que recibirán más, otros menos, pero el principio bíblico es que aquel que recogió más, le dio al que recogió menos para que todos tengamos por igual, porque en el diseño de Dios está bien claro en Efesios 4, que es hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Ok? Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el Señor viene a buscar una iglesia pura. Hermano, y después que se pierde la sensibilidad, que hay dureza de corazón, se sigue congregando, voy a predicar, pero se siguen implantando no palabra por revelación de acuerdo al diseño de Dios, sino que ahí es donde se siguen implantando inventos humanos, y hace la iglesia, la congregación impura. Y el Señor viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Las manchas, pues se puede hablar del pecado, como dijo Dios a través de Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. También Judas habla de hombres que son manchas en nuestros ágapes. Están dañando el grupo que pertenece verdaderamente al Señor. Hay unos que el diablo va a meter a muchas congregaciones que son manchas, porque no son genuinos. Todo eso se da. Todo eso se da. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay un proceso que si creemos y queremos ser parte y estar de acuerdo al diseño de Dios, lo primero es que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y el viejo hombre, pues podemos estar, que son todas las manifestaciones que se manifiestan según nuestros deseos carnales, según nuestra mente carnal. Se puede hacer una lista de ese viejo hombre. Pues yo puedo ahora despojarme de este viejo hombre. ¿Por qué? Porque cuando voy a Romanos capítulo 6, hay algo que legalmente se dio, que para Dios ya es un hecho. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo fue sepultado. Cuando yo veo eso, entonces yo le doy gracias a Dios por lo que ya Dios hizo. Todos los días. Yo le puedo dar gracias a Dios mientras estoy pasando el crimen, mientras estoy haciendo cualquier otra cosa, y dándole gracias a Dios porque el viejo hombre fue, ya tú lo crucificaste en la persona de Cristo. Cuando Cristo murió, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente sepultado, pero como Cristo resucitó de entre los muertos, juntamente con Cristo nos resucitó para que andemos en novedad de vida, o sea, en una nueva vida. ¿Y cuál es esa vida? Cristo Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leemos esta carta de Efesios, ustedes vamos a ver que la iglesia son los llamados. Eso es lo que significa la palabra iglesia, los llamados. Estábamos en el mundo y por medio del evangelio Dios nos llamó. ¿A dónde nos llamó? Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la iglesia pentecostal. A la asamblea de Dios. A los adventistas. A los testigos de Jehová. Al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Después que nos llamó, que es lo que dice 1 Corintios 1:9. Si eres Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Tan clara que habla Dios a través de la palabra. Así que el que está metido en estos problemas de religión es porque quiere. Es por el orgullo, la vanidad, Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Después que nos despojemos del viejo hombre, lo que le sigue es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es lo mismo que dice Romanos capítulo 12. Lo mismito. Y al renovarnos en el espíritu de nuestra mente, según Romanos 12, para que conozcamos cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Después que nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente, entonces Pablo dice que comencemos a vestirnos ¿de qué? Del nuevo hombre. ¿Ok? Ahora usted se va a encontrar que cuando uno comienza en el Señor, aquí hay una palabra inicial. Es que somos la iglesia, los llamados. Le sigue para formar el cuerpo de Cristo. Usted sigue leyendo esta carta de Efesios
Y va a encontrar que somos la familia de Dios, que somos el reino de Dios, que somos el edificio de Dios, que somos el templo donde Dios mora por medio del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo habla de un nivel más elevado que todo eso, que es que somos el nuevo hombre. Si usted lee con cuidado Efesios capítulo 2, usted va a ver que existían dos pueblos. Estaban los judíos y los gentiles. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, y estábamos alejados de Dios y andábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero cuando Cristo fue a la cruz, se convirtió en la piedra angular. ¿Qué quiere decir eso? Que de ambos pueblos hizo uno, pero no dice en Efesios 2 que hizo una nueva nación. No dice que hizo un nuevo sistema religioso. Ahí en Efesios 2 dice que cuando Cristo unió a ambos pueblos, para de ambos pueblos hizo ¿qué? Un solo y nuevo hombre. Quiere decir que la iglesia como cuerpo de Cristo necesita a Cristo como el espíritu dador de vida. Pero la iglesia como el nuevo hombre necesitamos a Cristo como la persona. Porque Él como persona en el nuevo hombre se va, como dije hace un rato, dispensando en cada miembro. Quiere decir que cuando uno estudia con cuidado lo que es el nuevo hombre, tenemos que llegar a la conclusión que ese nuevo hombre hay que relacionarlo con Romanos capítulo 8 y verso 29. Que ahí dice que lo que Dios quiere, el propósito de Dios con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Y cuando volvemos a lo que Cristo le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía Saulo? A los creyentes, o sea, los que invocaban el nombre del Señor, los que ya pertenecían al Señor. El que maltrataba a esos hermanos estaba maltratando a Cristo. ¿Por qué? Porque eran parte del cuerpo de Cristo y que Cristo los quería para hacer los que fueran parte de el nuevo, del solo, de uno solo y nuevo hombre. Lo que quiere decir que a la luz de toda la escritura del nuevo pacto, ese nuevo hombre, pues no es una secta religiosa. Ese nuevo hombre, cuando estudiamos con cuidado, no es otra cosa que Cristo siendo formado en su cuerpo. En su cuerpo. O sea que cuando el Señor ve, cuando Dios el Padre ve a Cristo como cabeza y ahora ve el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que ve Dios? Ve al nuevo hombre. ¿Y ese nuevo hombre quién es? Como que nos da trabajo, yo entiendo eso. Pero en este trabajo que nos está dando de absorber esto y creerlo, y asimilarlo, es donde entramos en oración, para que usted mañana no diga, el hermano Víctor dijo, no, sino que esta verdad le ha sido revelada por el Espíritu Santo. Ahora recuerde, usted no puede buscar revelación del Espíritu Santo fuera de la palabra, fuera de lo que está escrito.
Y esto es bueno entenderlo porque para que veamos que estamos entrando en el diseño de Dios. En el diseño de Dios. Lo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la pregunta que me hicieron a mí y los que están en el sistema religioso, ¿son salvos? Mateo 7:21, no, yo voy a citar palabras de Cristo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque el que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que fue a edificar su casa, y esto se refiere a mi vida espiritual. Fue a edificar su casa y puso el fundamento, ¿dónde? Sobre la roca. Vino el río, vino el viento, lleno con ímpetu sobre esa casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica, le voy a decir a quién lo voy a comparar. A un hombre insensato que fue a edificar su casa y puso el fundamento sobre la arena. Vino el río, vino el viento, lleno con ímpetu sobre la casa. ¿Y la casa qué pasó? Las mismas pruebas que pasó una casa son las mismas que pasó la otra. ¿Dónde estaba el problema? En el fundamento. En el fundamento. Entonces nosotros estamos para creer en Cristo. Esa es la doctrina inicial, como dice en Hebreos capítulo 6. Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Bueno, pues de la fe en Dios. Le creemos a Dios. Yo entendí que creí que soy un pecador y que el único que murió en la cruz por mí fue Jesucristo. Ahí estoy iniciando. Pero ese es el inicio, como dice en Hebreos 6. Después de tener esos principios y haberlos asimilado, ¿vamos hacia dónde? Hacia la perfección. Olvidando y dejando atrás los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya se supone que yo no tengo que estar hablando a ustedes de lo que es la salvación, de cómo es que usted es salvo, de cómo yo voy a ser salvo. Es que eso ya lo tenemos. Pero ahora hay un crecimiento espiritual que está relacionada al 100% con la voluntad del Padre y está en el diseño de Dios. Si usted estudia el tabernáculo, que era la sombra de Cristo Jesús, en ese tabernáculo tenía una cortina de lino blanca con 10 codos de altura, pero que dentro de eso, allá adentro estaba lo que era propiamente la casa de Dios, que era el tabernáculo, que se dividía en el lugar santo y el lugar santísimo. Y que en eso que está ahí, usted va a ver las 12 tribus de Israel, donde hay 3 al sur, 3 al norte, 3 al este y 3 al oeste. Hacen una cruz. Y en el medio de ellos está la casa de Dios. Ahí se manifestaba Dios en el lugar santísimo a Moisés, donde le dijo, ahí donde está el arca, que el arca es tipo de Cristo, me manifestaré a ti y de ahí yo te voy a hablar. Esa arca era tipo de Cristo, como dice en Hebreo, que Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas y de diferentes maneras y formas, en estos últimos tiempos nos ha hablado ¿a quién? A través de Cristo. O sea, el que quiere oír la voz de Dios tiene que oír a Cristo. Amén. Esa cortina hablaba en tipo y sombra de la justicia y santidad de Dios. El que estaba afuera son pecadores, pero allá adentro está el Dios santo, el Dios justo. Entonces el pecador tenía que entrar por una
sola oportunidad que tenía, porque al oriente estaba la puerta con unas cortinas que eran 4, diferenciando 4 colores diferentes, y esas cortinas eran sostenidas por 4 columnas. Juan capítulo 10, Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces el pecador iba con el corderito, entraba por la puerta, mientras estaba afuera, estaba al descubierto de la protección de Dios, como estábamos nosotros. Pero ¿qué pasaba cuando él alzaba la cortina y entraba? ¿Dónde quedaba? Protegido por la santidad y justicia de Dios. Después se lee en su casa 1 Corintios capítulo 1 del verso 27 al 30. Pero el asunto es que como ese cordero no quitaba el pecado, lo que hacía era que la fe de ese pecador, Dios la estaba tomando en cuenta, y eso era una sombra del verdadero Cordero de Dios que iba a venir, que ese sí que iba a quitar el pecado. Era Cristo Jesús. Por eso él entregaba el corderito al sacerdote. Ahí está el altar de sacrificio, de hacer el holocausto. El sacerdote, el pecador ponía las manos sobre la cabeza del cordero, entendiendo una criatura injusta va a morir por mí, que soy el culpable. Ahí el sacerdote hacía su trabajo, degollaban el animalito que botaba su sangre, el sacerdote tenía que recoger esa sangre, rociaba los 4 cuernos del altar, tiraba una poca de sangre en la tierra, luego esa sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Todo eso era tipo de Cristo Jesús y de su obra. Y de su obra. Entonces usted y yo tenemos que preguntarnos, el propósito de Dios, y con esto terminamos hoy, ¿era salvarnos nada más? Porque si ya estamos en Cristo, estamos cubiertos por la justicia y santidad de Dios, que es Cristo. Pero eso es todo. A medida que vamos estudiando, vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Ese es el inicio. Pero fíjense que después que pasaba la puerta del altar en adelante, ese pecador no podía continuar. Tenía que volver a virar para atrás. Hacia adelante, que está el lavacro, podían ir los sacerdotes. Después que se lavaban las manos, los pies, podían entrar al lugar santo. Pero de ahí no podían pasar. Al lugar santísimo, una vez al año, podía entrar Aarón, que era el sumo sacerdote, tipo de Cristo. Y después que Aarón llevaba la sangre una vez al año, lo que hacía era recordar el pecado, no que lo quitaban. Tenía que, después que hacía el ritual, tenía que virar hacia atrás de nuevo. Era el año del jubileo, el día de expiación, que se celebraba, y todavía los judíos la celebran. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que es el todo en todos, y que al entrar en Cristo nosotros estamos cubiertos por la justicia y santidad de la verdad. Y ese nuevo hombre es creado según Dios. Dice en Efesios, lo leímos, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Leas ese texto otra vez, que ahí hay una revelación bien importante que debemos de entender. Ese nuevo hombre es creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia era ¿qué? La casa del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Y no es que yo tenga a Jesucristo como la verdad, sino que lo que yo hablo, lo que yo hable, debe ser conforme a la verdad, y no conforme a mis caprichos, o conforme a una religión, a una secta religiosa. Amén. Amén. Así es que continuamos con este tema el próximo domingo a la misma hora. Y tengamos cuidado, porque usted puede escuchar que hay tremenda noticia que darnos. Pero el que va a dar la buena noticia, la va a dar por la frecuencia que se llama FM. La otra frecuencia es AM. Y en la frecuencia FM es que vamos a recibir la buena noticia para nosotros. Pero hay muchos que se están empeñando de recibir la buena noticia, pero en vez de ir a la frecuencia de FM, no, yo en AM también la escucho, olvídate de eso. Da la casualidad que se está engañando a sí mismo, porque podrá estar ahí las 24 horas del día en AM y la buena noticia no le va a llegar porque la buena noticia la van a dar por la frecuencia llamada FM. Y nosotros estamos llamados a estar conectados con la frecuencia de Dios en el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Amén. No de la letra, porque la letra mata, según 2 Corintios 3, pero el Espíritu vivifica. Nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo y formamos parte del nuevo hombre que está siendo formado a nivel mundial por Dios, que es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tremenda revelación que hay ahí, hermano. Lo que se da de ahí en fuera no es conforme a la verdad. ¿Sería conforme a qué? A la mentira. Nosotros no estamos para tener frecuencia el domingo en el espíritu, pero durante la semana tener la frecuencia en AM, que es la carne. La paz de Dios es con todos y un abrazo a la distancia a todos los que se conectaron. Amén. Dios les bendice. Un saludo de parte de María Pérez Rosado, Boli. Dios te bendiga, Boli, a ti y a la familia. La paz de Dios con todos.